Hola developer, en el vídeo de hoy quiero aprender junto a ti a usar los workspace de Golang. Pero primero, ¿qué narices son los workspace de Golang? Esto es una funcionalidad que Golang añadió en la versión 1.18 de su lenguaje. Básicamente nos permite trabajar con paquetes que tengamos descargados en nuestra máquina, ya que primero se van a buscar en el espacio de trabajo que definamos en nuestro PC. Si no se encuentran, entonces se recurrirá a la ruta pública de cada paquete. Vamos a ver una explicación con un esquema para que nos quede más claro. Imaginemos que tenemos dos módulos, API-REST y Greeting. Para importar el módulo de Greeting desde el proyecto de API-REST tendríamos que ejecutar el comando go get github/fuenrob/greeting. Esto lo que haría sería utilizar la ruta pública del módulo para coger el código de Greeting. En este caso, un repositorio de GitHub. Esto quiere decir que si yo necesito hacer un cambio en el módulo de Greeting para hacerlo compatible con API-REST, tendría que subir código al repositorio de Greeting en GitHub, aprobar una nueva release y crear una nueva versión del módulo. Y todo esto simplemente para poder utilizar el módulo de Greetings en API-REST. Así que posiblemente los cambios que hemos subido al GitHub de Greeting ni siquiera los hayamos podido probar correctamente. Si te das cuenta, esta forma de trabajar no tiene ningún sentido. Esos cambios en el módulo de Greeting los necesito para el proyecto API-REST, con lo cual necesito probar el módulo Greeting con sus nuevos cambios en el desarrollo de API-REST, que es mi proyecto actual. Y solo cuando verifique que esos cambios funcionan correctamente y tal y como necesito, puedo plantearme subir código a GitHub, aprobar una nueva release y generar una nueva versión del módulo de Greeting. Una vez explicado esto, te estarás preguntando, ¿cómo narices soluciono esto? Pues para esto sirven los workspace de Go. Con los workspace podemos decirle a Go que en lugar de utilizar el módulo de la ruta pública como puede ser GitHub, utilice la versión que tenemos descargada en nuestro equipo, por ejemplo en la ruta src/go-project/api-res/modules/greeting. Esto quiere decir que cuando configuremos un import a github.com/fuenrob/greetings dentro del proyecto de API-REST, lo que va a hacer el compilador de Go es buscarlo dentro del workspace, con lo cual en la ruta en la que lo hemos descargado. Ahora vamos a ver un ejemplo de código. Tenemos una carpeta llamada workspace y luego tenemos dos subcarpetas, una llamada API-REST y la otra llamada greeting. Dentro de API-REST tenemos el ejecutable, el fichero main.go, y dentro de Greeting tenemos un fichero llamado greeting.go que simplemente tiene una función que dice hola y un nombre que nosotros le pasemos por parámetro a la función greeting. Este módulo greeting tiene la siguiente ruta pública, github.com/fuenrob/greeting, y lo podemos ver en el fichero go.mod. Así que si lo queremos usar en nuestro proyecto de API-REST tenemos que ir a la carpeta API-REST y una vez en esta carpeta ejecutamos el comando go get y la ruta pública del módulo, en este caso github.com/fuenrob/greeting. Tal y como puedes ver, la ejecución de este comando muestra un mensaje de error, y esto es porque intenta buscar un repositorio en mi GitHub que no existe. Sin embargo, cuando yo acabe de hacer todas las pruebas que necesite y publique el módulo Greeting en mi GitHub, la ruta va a ser como esta, con lo cual este comando dejará de dar error. Ahora vamos a intentar importarlo de manera manual, así que vamos a nuestro fichero main.go y escribimos la ruta que debería tener para escoger la carpeta que está en nuestro PC. Sin embargo, nos sigue indicando que esta ruta no se puede encontrar, y es porque el compilador de Go no es capaz de localizar este import en nuestra estructura de carpetas del PC. Esto vamos a solucionarlo del siguiente modo. Nos colocamos dentro de la carpeta Workspace, por encima de API-REST y de Greeting. Y ahora aquí vamos a ejecutar el comando go work init y vamos a indicarle la ruta de cada uno de los módulos que queremos añadir dentro de este Workspace, en este caso el módulo API-REST y el módulo Greeting. Una vez este comando se haya ejecutado con éxito, veremos que la carpeta Workspace se nos ha creado un fichero nuevo llamado go.work. Si lo abrimos, vemos que la primera línea se nos especifica la versión de Go que estamos usando. Y dentro de los paréntesis del use vienen especificados los nombres de las carpetas de los módulos que vamos a usar en este Workspace. Ahora si vamos a nuestro fichero main.go vemos que ya podemos utilizar con normalidad el paquete greeting utilizando la URL pública. Sin embargo, y después de haber sustituido la G minúscula por una G mayúscula para hacer que la función greeting sea pública, si pinchamos
Esto nos lleva al paquete que tenemos en nuestro local. Ahora, si ejecutamos este código, vemos que funciona con normalidad y el mensaje que se imprime es "Hola Roberto". Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para aprender algo nuevo de Go, sobre todo a usar los workspace. Si es así, dale un buen like y compártelo con otros y otras developers. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte las próximas publicaciones.